Señal Internacional. En información internacional, ante la intención de la posible adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, y el presidente de finlandés, Sauli Niinisto, para reiterar su apoyo. En sentido contrario, Turquía amenazó con bloquear la adhesión de estos dos países a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que solo puede admitir a un nuevo miembro con el voto unánime de sus integrantes. Tras la invasión rusa a Ucrania, Helsinki y Estocolmo anunciaron oficialmente su candidatura a la OTAN. Por su parte, Rusia ha expresado su oposición a cualquier ampliación de la OTAN. Este viernes se lleva a cabo en Ucrania el primer juicio contra crímenes de guerra a un soldado ruso de 21 años acusado de matar a un civil desarmado. Primer juicio por un crimen de guerra en Ucrania. Este soldado ruso, que comparece desde la pecera del Tribunal de Kiev, es el sargento Vadim Shishimarin, de 21 años, perteneciente a una brigada de tanques capturada. Se enfrenta a una posible cadena perpetua, según la sección del Código Penal ucraniano que aborda las normas de la guerra. Está acusado de disparar a un ucraniano de 62 años en la cabeza desde la ventanilla abierta de un coche durante la primera semana de la ofensiva rusa en Ucrania. Los hechos ocurrieron en el pueblo nororiental de Chupakivka, al oeste de Kharkov. El propio Shishimarin confesó haber disparado al civil porque así se lo habían ordenado. La Fiscalía General de Ucrania está investigando varias acusaciones de que las tropas rusas violaron el derecho ucraniano e internacional al matar, torturar y maltratar posiblemente a miles de civiles ucranianos, la mayoría de ellos en la ciudad de Bucha. En total tiene en su radar más de 10.700 posibles crímenes de guerra en los que están implicados más de 600 sospechosos entre soldados rusos y funcionarios del Kremlin. El magnate Elon Musk detiene la compra de Twitter, ocasionando que las acciones de la red social se desplomen en un 18%. Elon Musk sembró dudas sobre su deseo de comprar Twitter. El viernes anunció que suspendía provisionalmente su adquisición, a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la plataforma, pero luego afirmó que seguía comprometido con completar la operación. Tras sus declaraciones, la acción de Twitter se desplomó más de 20% en la apertura de Wall Street. Los analistas creen que los inversores pueden interpretar el tuit como un intento de Musk de retirarse del acuerdo o tratar de forzar un precio más bajo. Musk, el hombre más rico del mundo, ha puesto la erradicación de cuentas falsas y transparencia de los usuarios como cuestiones centrales para realizar la compra, por la que ofreció $44.000 millones. Las cifras sobre el número de usuarios se consideran vitales para evaluar las futuras fuentes de ingresos. El viernes Musk publicó un artículo del 2 de mayo en el que se hace referencia a la última presentación de Twitter ante los recaudadores estadounidenses. En él se detalla que tras una revisión interna, la red social tenía 229 millones de usuarios activos monetizables en el primer trimestre de este año y que solo el 5% se consideraban falsas o spam. En medio de nuevos enfrentamientos entre el ejército israelí y manifestantes, miles de personas se despidieron en Jerusalén con la periodista palestina asesinada mientras cubría una redada en Cisjordania. Despedida masiva en Jerusalén a la popular periodista palestina estadounidense Shireen Abu Akleh. Una marea humana acompañó el viernes en Jerusalén los restos de la periodista de 51 años, que murió el miércoles de un disparo en la cabeza cuando cubrió una operación militar israelí en Cisjordania. Llevaba chaleco antibalas con el rótulo prensa y un casco. La cadena catarí Al Jazeera acusó a las fuerzas israelíes de matar deliberadamente y a sangre fría a su periodista estrella. Por su parte, Israel indicó que Shireen podría haber muerto por un disparo palestino o israelí y aseguró que estaba investigando el caso. Pidió además las pruebas forenses de los palestinos para realizar una investigación completa de lo ocurrido y rastrear el origen del disparo. La autoridad palestina ha rechazado la idea de una investigación conjunta con Israel y señaló que quería remitir el caso a la Corte Penal Internacional.
El anuncio de la muerte de Shirin Abu Akleh conmocionó a la población palestina, que había seguido durante más de 2 décadas sus reportajes de Al Jazeera, pero también en Europa y Estados Unidos. En varios territorios palestinos surgieron protestas espontáneas y una calle de Ramallah fue rebautizada con su nombre. El viernes miles de personas acompañaron el traslado del féretro desde el hospital hasta una iglesia de Jerusalén, donde hubo una misa en su honor. El funeral tiene lugar en un contexto de violencia continua. El viernes estallaron nuevos enfrentamientos en el campo de refugiados de Jenin, donde murió la periodista. Según el Ministerio de Salud palestino, más de una decena de palestinos resultaron heridos de bala en una nueva operación del ejército israelí. José Ángel, Josefina, hasta aquí la información. Muchas gracias, Ana, muy amable. Muy buenas tardes. Buenas tardes.